Listo. Buenas tardes. Hoy vamos a exponer funciones derivadas cóncava y convexa. Mi nombre es Joan Arley. Yo voy a empezar exponiéndoles lo que es función cóncava y convexa. Mi grupo está conformado por... Buenas tardes, mi nombre es Víctor Samuel Briñez Ortiz. Buenas tardes, mi nombre es María Camila Cárdenas Moreno. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Chihuachi Cardona. Buenas tardes, mi nombre es Juan José González Pérez. Listo. Entonces, como les decía, voy a empezar exponiendo qué es una función cóncava y convexa. Entonces, diríamos que una función cóncava hacia arriba es cuando su segunda derivada es mayor a cero y cóncava hacia abajo si su segunda derivada es menor a cero. Cuando es cóncava hacia arriba, dado dos puntos cualesquiera, el segmento que los une queda por debajo de la curva. Y cuando es cóncava hacia abajo o convexa, dado dos puntos de la curva, el segmento que los une queda por encima de la curva. En esa diapositiva, pues podemos verlo un poco más claro. Vemos que la tangente en la función convexa pasa por encima de la curva y en la función cóncava la tangente pasa por debajo de la curva. Aquí tenemos las reglas de derivación. Del lado izquierdo son las funciones y enfrente está su derivada. De la función f de x igual c, tenemos que su derivada va a ser f' de x igual 0. De la función x igual x, su derivada va a ser f' de x igual 1. De la función fx igual c de x, su derivada va a ser f' de x igual a una constante. De la función f de x igual x elevado a la n, su derivada va a ser f' de x n por x elevado a n menos 1. Esta regla de derivación las vamos a aplicar más adelante. Aquí tenemos las reglas de derivaciones para funciones exponenciales y logarítmicas en caso de que se necesite usarlas. Entonces tenemos un primer ejercicio que nos pide que estudiemos la concavidad, convexidad y puntos de inflexión en su caso de la siguiente función. Tenemos una función polinomial, como podemos ver, de grado 4. Y en esta, pues para sacar la primera derivada, vamos a aplicar las reglas de derivación. Para aplicarlas, pues separamos cada término. Entonces, el primer término es x elevado a la 4. Aplicamos una función, una regla de derivación, que sería la función f de x, la última regla f de x igual a x a la n, que su derivada dijimos que era f' de x igual x elevado a la n menos 1. Entonces, en este caso, como vemos aquí, el exponente se multiplica con el coeficiente, que como aquí no hay, entonces lo tomamos como un 1, entonces queda 4 por 1, 4, y al exponente le restamos 1, queda 3. En el siguiente término también aplicamos la misma función, entonces multiplicamos 2 por 3 son 6, y al exponente le restamos 1, nos queda 6x. Y el otro término aplicamos una función, otra regla de derivación que es f de x igual a c de x, que su derivada dijimos que iba a ser f' de x igual a una constante. Entonces simplemente nos queda 2. Y por último tenemos 4, que sería la constante, y esa es igual a 0. A continuación mi compañero Juan José con la segunda derivada. Muy buenas tardes, yo voy a presentar lo que serían los criterios de la segunda derivada y pues esto nos va a servir para llevar a cabo la solución del problema que tenemos, que es resolver si una función es cóncava o convexa y hallar sus puntos de inflexión. Entonces, para llevar a cabo esto debemos de tener en cuenta tanto las propiedades para resolver una derivada, pero también debemos de tener en cuenta los criterios. Entonces, el criterio de la segunda derivada se utiliza para efectuar una prueba simple correspondiente a los máximos y mínimos relativos. El criterio se basa en el hecho de que si la gráfica de una función f es cóncava hacia arriba en un intervalo abierto que contiene a c y f derivada de c es igual a 0, f derivada de c debe ser un mínimo relativo de f.
De manera similar, si la gráfica de una función es cóncava hacia abajo en un intervalo abierto que contiene a c y f derivada de c es igual a 0, debe ser un máximo relativo de f. Teorema, sea f una función tal que f derivada de c es igual a 0 y la segunda derivada de f existe en un intervalo abierto que contiene a c1. Como ya lo habíamos dicho, tenemos algunas propiedades y algunos criterios que debemos de cumplir para solucionar estas derivadas, y también tenemos una serie de pasos que debemos de cumplir para llevar a cabo correctamente la función. Entonces, como primer paso, debemos de derivar, debemos de sacar la primera derivada de la función, y al tener esta primera derivada, podemos derivar la segunda derivada de la primera derivada. Después de que tenemos la segunda derivada, igualaremos la ecuación a 0, y en el caso de que tengamos algunas raíces en la función, resolvemos las raíces. Como en el caso de las raíces, tenemos raíces positivas y negativas, es de allí de donde podremos resolver y obtener los valores para los puntos de inflexión. En la siguiente diapositiva vamos a poder resolver la segunda derivada a partir de la primera derivada para hallar los puntos de inflexión. Entonces, mi compañero Arley resolvió la primera derivada, que fue f derivada de x es igual a 4x a la 3 menos 6x más 2. Entonces, ya después de la primera derivada vamos a derivar la segunda derivada, que nos quedaría así. F segunda derivada de x, esto es igual, gracias a la propiedad de las derivadas que dice x a la 3, que su derivada sería nx menos n a la menos 1. Entonces esto nos quedaría así. Bajamos el 3 a multiplicar con el 4, entonces sería 4 por 3, 12x, y le restamos un 1 al 3 y nos quedaría al cuadrado. Y en el segundo, pues derivada de 6x, de menos 6x sería 6, y por último en el tercer término tenemos que desaparecería el 2, ya que es una función constante. Después de que terminamos esta segunda derivada, como podemos ver en la diapositiva, igualamos a 0. Entonces la segunda derivada nos quedó f segunda derivada de x es igual a 12x al cuadrado menos 6 igualado a 0. Después de igualar a 0, tenemos que nos quedó la x al cuadrado y nos quedaron algunos fraccionarios, entonces vamos a resolver esto. Entonces, x al cuadrado es igual a 6/12, que esto es igual, simplificando, sería a 1/2. Y después, para resolver las raíces, esto sería igual a x es igual a raíz de 1/2, que esto es igual a más o menos 1 raíz de 2. Como ya lo habíamos dicho, las raíces tienen valores positivos y valores negativos. Por lo tanto, tenemos dos puntos, x1 y x2, que en estos casos sería menos 1 raíz de 2 es igual a menos 0.7, y 1 raíz de 2, esto es igual a 0.7. Puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son aquellos en los que la función pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Matemáticamente, esto ocurre cuando la segunda derivada de la función en el punto considerado cambia de signo, y además la función f está definida en el punto considerado. En los intervalos de signo negativo, la función original es cóncava, y en los intervalos de signo positivo, la función es convexa. ¿Cómo hallar los puntos de inflexión? Los puntos de inflexión se hallan igualando la segunda derivada a 0, despejando la x, y los valores resultantes son los puntos críticos. En este caso tenemos que igualando a 0 la segunda derivada, 12x elevado a la 2 menos 6 igual a 0, nos queda x a la 2
igual 6 sobre 12 porque bajamos el 12 a dividir. Simplificando quedaría un medio. Para eliminar este cuadrado de la x, utilizamos una raíz que daría x igual a raíz de un medio. El 1 sale de la raíz y queda 1 sobre raíz de 2. Como sabemos, tenemos dos opciones con la raíz, positiva o negativa, entonces tendríamos dos raíces, menos 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2, que serían menos 0.7 y 0.7 respectivamente. Región donde la función es cóncava o convexa. En la recta ubicamos los puntos críticos hallados anteriormente y con el criterio de la segunda derivada que dice que en donde la segunda derivada sea positiva mayor a 0 es cóncava y donde la segunda derivada es negativa, o sea menor a 0, es convexa. Tomamos como ejemplo el segmento del medio, el punto 0, por ejemplo, lo evaluamos en la segunda derivada, reemplazamos el 0 en las x, quedaría segunda derivada evaluado 0, quedaría 0 elevado a la 2 por 12, 0 menos 6, quedando menos 6, donde la segunda derivada es negativa, por lo tanto convexa. En ese segmento la curvatura es convexa. Después de los puntos de inflexión cambia, lo que quiere decir que en el medio es convexa y al lado derecho es cóncava y al lado izquierdo es cóncava. Ahora que conocemos todos los puntos, vamos a hacer un segundo ejercicio, que sería f de x igual a x al cubo más 8x cuadrado más 17x más 10. Recordando los primeros pasos, que uno será sacar la primera y segunda derivada. Recordando también que para sacar las derivadas es multiplicar el exponente por el coeficiente y le restamos 1 al exponente. Entonces empezamos con la primera derivada. La derivada de x al cubo sería 3x, se le resta 1 al 3 y queda 3x cuadrado. Continuando con 8x al cuadrado, se multiplica 8 por 2, 16, se le resta 1 al 2 y queda 16x. La derivada de 17 sería 17 y la derivada de una constante sería 0, o sea que de 10 sería 0, no se coloca. Para sacar la segunda derivada se deriva la primera derivada, empezando con 3x cuadrado, que se multiplica 3 por 2, 6, y se le resta 1 al 2, queda 6x. La derivada de 16x es 16 y la derivada de 17 sería 0. El siguiente paso sería igualar la función a 0 y despejar x. Despejamos directamente la segunda derivada, que sería 6x más 16 igual a 0, y despejando x quedaría menos 16 estos. Esta se puede simplificar, lo cual quedaría menos 8 tercios. Bueno, ahora vamos a hallar el punto de inflexión, que es sustituir la función original por el valor en x, que en este caso es menos 8 tercios. Entonces nos quedaría menos 8 tercios al cubo más 8 por menos 8 tercios al cuadrado más 17 por menos 8 tercios más 10. Nos da un resultado de que es 70/27. Entonces el punto de inflexión sería menos 8 tercios, 70/27. El punto de inflexión es donde cambia la concavidad. Para determinar los intervalos de concavidad necesitamos el valor en x y la segunda derivada. Entonces vamos a sustituir la segunda derivada por dos valores. Recordemos que si nos da positivo es cóncavo hacia arriba y si nos da negativo es cóncavo hacia abajo. Entonces lo sustituimos, vamos a sustituir menos 5 en la segunda derivada, que nos daría 6 menos 5 más 16, que nos da un resultado de menos 14, que es cóncavo hacia abajo. Y ahora sustituimos el 0, que sería 6 por 0 más 16, que es 16, nos da positivo. Cambia la diapositiva, por favor. La otra, por favor. La de la gráfica. De acuerdo, para finalizar podemos ver en el centro cuál es el punto de inflexión, que es menos 8 tercios. Así podemos ver en la gráfica que desde menos infinito hasta el punto de inflexión menos 8 tercios tenemos una función cóncava. Y desde
menos 8 tercios hasta más infinito, tenemos una función convexa. Con esto finalizamos la presentación. Muchas gracias.